Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Happy Talks, novena temporada. ¿Quién nos lo iba a decir? Novena temporada. Y, y como siempre, encantado de teneros en este espacio. Eh, bueno, vamos a seguir hablando de bienestar, como no podía ser de otra forma. Y además, la verdad es que muy feliz de estrenar esta novena temporada con un gran amigo como es Ramón Sanjurjo. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Sergio, ¿qué tal? Aquí encantado. Y además, bueno, que empezamos, como dices, nueva temporada, una responsabilidad muy grata. O sea, yo encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Ramón, por estar aquí. Déjame que voy a hacer una pequeña introducción por si hay alguien que sea nuevo en estas conversaciones. Nada, vamos a estar conversando con Ramón unos 45 minutos, 30 una conversación mano a mano, pero la verdad es que en el chat, si queréis preguntarle cosas a Ramón, la podéis dejar, que yo estaré pendiente y se las voy trasladando. Eh, Normalmente siempre tenemos tres puntos que nos guían, ¿vale? O sea, ¿qué entendemos por bienestar corporativo? Este modelo T, en el que se trabajan cuatro puntos súper importantes y tres ingredientes que tiene Ramón que considera que son para la supervivencia de la empresa. Y nada, contaros antes de empezar, en nuestra web, en nuestro canal de YouTube, podéis seguir todos los Happy Talks, los colgamos en nuestro canal de podcast, que os pondré toda la información. Pero no quiero robarle más tiempo a nuestro protagonista. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que ya llevaba tiempo detrás de ti para que vinieses e estuvieses con nosotros. Sé que lo has ido retrasando por un tema bastante importante. Eh, Así que bienvenido a tu casa, a este espacio. Y, y para situar el tema, que siempre hablamos mucho de bienestar, como decía, hemos estado hablando del rol del liderazgo en la parte de cultura, de bienestar. Vamos a empezar situándonos. ¿Qué es bienestar corporativo? O al menos, ¿qué es para ti o qué entiendes por bienestar corporativo? Bueno, es una pregunta muy general, ¿no? El bienestar corporativo. Yo, para mí, lo más importante del bienestar corporativo son las personas. Es decir, en un momento determinado, cuando hablamos de bienestar corporativo, yo creo que hablamos del bienestar de las personas que trabajan en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en nuestras corporaciones, ¿no? Entonces, para mí es importante que las empresas en todas sus estrategias, en todas sus prioridades, en todos sus objetivos, ya no solo pensemos en objetivos cuantitativos, sino también en objetivos cualitativos en torno a las personas, ¿no? A los colaboradores. Y para mí el bienestar corporativo es eso, ¿no? Que cada empresa en un momento determinado, con los recursos que cuente, digamos, con la cultura corporativa que pueda tener, etcétera, pues ponga en el centro a las personas y que realmente hagan que cuando pasemos esas horas de trabajo en la empresa, pues lo hagamos de una forma natural, de una forma amena y que nos sintamos a gusto trabajando, que creo que eso para mí es lo más importante. A partir de ahí, pues el bienestar corporativo se puede determinar con distintas acciones, ¿no? Que podamos poner en marcha también en función del perfil de las personas que tengamos trabajando con nosotros, de los recursos que podamos tener, ¿no? Pero para mí bienestar corporativo en principio son personas, cuidar a las personas. Genial, pues bueno, pues ahora que lo tenemos claro y que coincidimos, o sea, que yo creo que muy acertadamente bienestar corporativo debería estar ligado a lo que es cuidar las personas. Eh, Estamos aquí, Ramón, fundador y CEO de Pozic. Lo hemos retrasado muy bien por el título de este Happy Talks, No me montes fiestas. Tu super libro que salió hace poco y que es un super ventas. Y preparando esta conversación, recuerdo que me insististe, oye, hablamos de bienestar, hablamos de cultura, hablamos de transformación, pero es muy importante seguir un modelo, ¿no? Quizás este modelo de las 4T que me comentabas. O sea, háblanos un poco en qué consiste este modelo y a partir de ahí ya generamos conversación. Sí, más que nada, a ver,
yo no es que no haya inventado nada nuevo, ¿no? Sino que realmente he intentado enfocarme cuáles eran los puntos básicos, estratégicos, para poder empezar a trabajar en estas estrategias de transformación, de cambio, que creo que las empresas deben de empezar a originar, ¿no? Y realmente cuáles serían esos puntos básicos, cruciales, para que ese cambio, esa transformación, pues en un momento determinado también gradual, que no implique tampoco una gran revolución dentro de las empresas, pero al mismo tiempo siempre centrados en las personas, no tanto ya en los objetivos de productividad, en los objetivos de competitividad, los objetivos de rentabilidad, sino también, ok, vamos a ser rentables, pero vamos a cuidar a las personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pensándolo un poquito y bajo mi experiencia trabajando en la gran multinacional durante los últimos años, creé este modelo T que es súper fácil de aplicar en el momento en que lo tengamos claro y que además tampoco ayuda a las empresas a entenderlo de una forma también productiva, eficaz y se puede poner en marcha también en función de los recursos que pueda tener la empresa, ¿no? Porque muchas veces la gente me dice, claro, es que si eres una gran multinacional tiene los recursos, pero es que el modelo T que digamos que he creado no solo son para las grandes multinacionales, también son para las pequeñas empresas, incluso entre 0 y 10 empleados, ¿no? Porque yo creo que por poquito que hagas para mejorar la vida de los que están trabajando contigo, ya es suficiente, ¿no? Es decir, ya empiezas a caminar, ¿no? En ese proceso del bienestar y, ¿por qué no decir, ¿no? El facilitar la felicidad de tus empleados, ¿no? Entonces, creé 4 puntos que como comentas, está explicado un poco en el libro No me montes fiestas. Uno de ellos para mí es crucial y es donde hay que empezar un poco a crear los cimientos, ¿no? Y para mí que es identificar muy claro qué es el propósito y cuáles son los valores de la empresa, ¿no? Si realmente identificas el propósito, realmente identificas los valores de la empresa y creas esa cultura organizativa, esa cultura corporativa, es el primer paso para poder seguir adelante en el resto de, digamos, factores que tienes que trabajar para conseguir ese bienestar corporativo, ¿no? Entonces, una vez que hemos empezado a trabajar lo que es el propósito y los valores, para mí otro de los puntos importantes que está en este modelo T de transformación es el tipo de liderazgo, ¿no? Que queremos establecer en nuestra empresa, ¿no? Yo siempre opto por un liderazgo que sea humanista o un liderazgo, como dice Andrés Pascual, ¿no? Un liderazgo del bienestar, ¿no? Pues para poder vincularse directamente en ese propósito y en esos valores, ¿no? Y empezar realmente a vivir esos valores dentro de la empresa a través de ese liderazgo participativo, ese liderazgo humanista o ese liderazgo del bienestar, ¿no? Pero también otro de los puntos factores que he identificado importantes para realmente ayudarnos a la implementación de estas estrategias es todo lo que tiene que ver con la formación y el desarrollo de las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Porque muchas veces yo creo que no solo los líderes o líderes intermedios tienen que estar formados y tienen que desarrollarse personal y profesionalmente en las empresas, sino también al mismo tiempo y en paralelo y muy vinculado tenemos que formar a todos los colaboradores de la empresa, ¿no? Para que entiendan perfectamente el por qué hacemos esto, para qué hacemos esto, con qué recursos contamos, cuáles son nuestras limitaciones, en qué podemos solicitar el compromiso de los colaboradores, ¿no? Entonces, para mí la formación y el desarrollo tienen una gran importancia. Y el cuarto punto de este modelo T, y además, bueno, que lo hice muy visual, ¿no? Pues una T tiene pues, sus 4 puntos y lo que es digamos, el tronco de la T del árbol, es todo el tema de estrategias de bienestar corporativo para facilitar también la felicidad de los empleados, ¿no? Y cuando digo bienestar corporativo, pues todo tipo de estrategias y planes de acción que puedas poner en las empresas del bienestar corporativo. Sin perder de vista que para mí el bienestar corporativo, planes de bienestar corporativo, es un poco lo que digo también en el libro, no me montes fiestas, ¿no? No es solo la fiesta de final de año que valemos, es Navidad, todos somos muy happy y vamos a hacer una cena que bien lo pasamos y no identificamos realmente cuál es realmente el ambiente o cuál es en un momento determinado la cultura corporativa en sí, ¿no? Entonces, lo que digo yo es que en función de cuál es la empresa, el perfil de empleados, los recursos que tengas, etcétera, crees tus propias estrategias de bienestar corporativo para que realmente sean eficaces. Y sobre todo no perder una cosa, perdona Sergio,
que aquí no tenemos que perder de vista que todo esto es poniendo a las personas enfrente, es que al final las empresas también tienen que ser rentables. Es decir, tenemos que ayudar en paralelo y conjuntamente trabajando para que las empresas sean rentables. Oye, Ramón, súper interesante. Tengo una curiosidad, o sea, de dónde te surge la inspiración para de este modelo? O sea, no sé, ¿lo has copiado, lo has vivido, lo has experimentado? O sea, ¿de dónde surge y por qué estos 4 puntos, Sí, no lo he copiado. Lo he trabajado yo mismo en el momento de cuando creé Pozi Consultoría. Pensé que también la consultoría tenía que dar un poquito al mercado, entre comillas, o al sector empresarial algo innovador, o al menos hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Entonces, en mi experiencia en los últimos años trabajando, me di cuenta que esos 4 puntos son realmente claves para empezar a desarrollar y trabajar en paralelo al mismo tiempo en crear esa cultura de empresa que realmente facilite ese bienestar corporativo, ¿no? Porque son los 4 puntos, pero cada punto luego se divide en más puntos, ¿no? Porque ahí tenemos que hablar sobre el tema de, por ejemplo, la comunicación interna, que creo que es muy importante el tema de la comunicación interna, una comunicación que sea honesta, que sea transparente, ver un poquito cuáles son los canales de comunicación de la propia empresa. Habría que trabajar mucho la comunicación interna para ello. Luego también hay aspectos muy importantes y claves dentro de estos 4 puntos y que tienen que ver mucho con la cultura organizativa y con el liderazgo, que son todos los temas de la diversidad. Estamos en un mundo que cambia constantemente y nos tenemos que preguntar, para nosotros, ¿qué es realmente la normalidad? ¿No? La normalidad como tal ya no existe. O sea, estamos en un mundo diverso, estamos relacionándonos con gente muy diversa, muy distinta, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que también el concepto de la diversidad, integridad, integración, equidad, también tienen que estar en este modelo modelo de transformación. Y también al mismo tiempo, cuando hablamos de desarrollo profesional y personal, pues hablar habilidades, en estos momentos se dicen blandas, pero para mí son habilidades muy importantes, como puede ser todo el tema de la empatía, todo el tema de la asertividad, todo el tema de la escucha activa. Entonces, claro, es un modelo que tiene también subpuntos dentro de esos 4 puntos más importantes que tenemos que trabajar al mismo tiempo, poco a poco. Y sobre todo, yo creo que es muy importante, ahí hay que trabajar todo el tema también de roles, de puestos, por ejemplo, job crafting, etcétera, etcétera, para que realmente podamos transformar y cambiar esa empresa hacia un mundo de una empresa que al final lo que queremos es que sea una empresa más humana y que sea una empresa rentable, que creo que son los dos objetivos principales. Me gusta que metas el segundo punto de rentabilidad, que siempre hablamos de hoy empresas felices, empresas bienestar, empresas humanas, pero sin rentabilidad es imposible que trabajemos estos puntos, ¿no? Fíjate, bueno, Hugo te decía en el chat, oye, veo que estos 4 puntos como un gran marco de referencia para acciones coordinadas, o sea enhorabuena. Ramón, yo hay una cosa porque hablamos de tipos de liderazgo, el segundo punto. Bueno, lo primero, bueno, disculpa, voy ahí al primero, propósito y valores. No es que me sorprenda, pero entiendo que toda organización tiene un propósito. O sea, cuando hablas del primer punto, propósitos y valores, es porque notas que todavía no lo tenemos claro, que es la típica frase entonces hecha de, ya, pero es que los valores están en un cuaderno, en una pared, pero no baja, o sea, porque, claro, creo que has comentado, ¿no? Propósito y valores para empezar a crear esa cultura, ¿no? Pero en otro foro siempre decía, ya, pero ¿cuándo sé que ya la cultura está ready? O espero hasta que la cultura esté lista para empezar ahora a trabajar el tipo de liderazgo, el tipo de liderazgo que tengo, perdón, ¿vale? O sea, esta es una duda que siempre me surge, porque yo ya los propósitos y valores los doy como hecho. Pero fíjate, y para poner un poquito todo en cuestión, eh, cuando estamos en un mundo que cambia tanto, tan rápido, ¿de acuerdo? Entonces, incluso también las empresas nos tenemos que preguntar, ¿los valores que hace 5 años eran válidos son actualmente válidos? Es decir, en un momento determinado tenemos que también centrarnos un poquito en las necesidades que vamos a tener, no en estos momentos, que es muy importante en el presente, sino en un presente futurible, es decir, ya,
realmente los valores que yo tengo en mi empresa y que estamos viviendo son los que ahora realmente estamos buscando y estamos teniendo en cuenta para tener en el centro a las personas. Yo creo que sobre todo es muy importante es cuestionarte cada momento si realmente los valores de mi empresa se adecuan un poco y además están siendo interpretados e implementados a través de la cultura organizativa, ¿no? Cuando te he dicho conceptos de la diversidad, imagínate, hace 15 años Claro. no nos imaginábamos un mundo tan diverso y en estos momentos sí, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante que en un momento determinado nos estemos planteando si los valores actuales son los necesarios y además son aquellos que ponen en el centro a las personas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tanto el propósito como los valores siempre tienen que estar cuestionados para ir avanzando e ir adaptándose a las nuevas situaciones. Claro, fíjate, esta es una pregunta que me hacía, ¿en cada cuánto te tienes que cuestionar el propósito? Porque al final, pues el propósito es como eh, tu estrella que guía la compañía o el barco. O sea, que si me estoy también constantemente, no solo debatiendo sobre el propósito, si lo cambio, que estoy cambiando el rumbo de la compañía constantemente, que me lleva al segundo punto, porque tú hablas de tipos de liderazgo humanista, como bien dices de nuestro amigo Andrés Pascual, el líder del bienestar. ¿Qué pasa si no tenemos ese tipo de líderes? ¿O qué pasa si nuestro propósito cambia y los líderes no son los que tenemos, o no sé si utilizar la palabra correcta, si no están alineados? O sea, ¿cómo actuamos? Es un poco lo que te acabo de decir, ¿no? Es decir, si yo tengo claro, por eso te decía que había que empezar a trabajar respecto a los valores, si yo tengo claro cuáles son mis valores, a partir de ahí sí que puedo implementar un tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, yo soy de los que creo que los valores tienen que ser centrados en las personas y no tanto en la productividad o en el producto, ¿no? Es decir, las personas somos los que hacemos producto y hacemos negocio, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que un liderazgo para mi modo de ver la situación actual, ese liderazgo tiene que estar muy vinculado a los valores de tu empresa. Y yo lo que suelo decir es que para mí el liderazgo que mejor funciona en el momento actual y el que creo que todos tenemos derecho a vivirlo es ese liderazgo humanista que pone en el centro a las personas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un liderazgo humanista es totalmente opuesto al liderazgo dictatorial, ¿no? Todos tenemos a ese líder en un momento era ordeno y mando y no me importa, ¿no? O el líder que decía, tú aquí vienes a trabajar y a nada más. O el líder que decía, tienes que quedarte 3 horas más porque te lo digo yo, ¿no? Entonces, ese tipo de liderazgo realmente en estos momentos creo que ni es justo para las personas, ni es necesario para conseguir empresas rentables, ¿no? Entonces yo por eso insisto en que el liderazgo, que para mí el liderazgo humanista es el válido, el que en estos momentos debe y debería funcionar, tiene que estar muy vinculado a los valores. Oye, Ramón, me interesa. Yo estoy de acuerdo con este tipo de liderazgo, que es el que tiene que guiar, pero me interesa saber cómo convences, ¿vale? Más allá de que digamos, vamos a ser productivos, fidelizar, ¿cómo convences a una organización que quizás no tiene ese tipo de líderes, ¿vale? Y sobre todo la pregunta anterior también te la decía haciendo un símil o pensando en un equipo de fútbol. ¿Qué ocurre si esos líderes no los tenemos? O sea, porque en un equipo de fútbol es más fácil echar al entrenador que a los jugadores, ¿no? Básicamente, el resumen. O sea, los despedimos, los cambiamos, como tú decías en el tercer punto, le formamos y los desarrollamos. ¿Qué hacemos, no? O sea, todas estas dudas me surgen conforme he ido escuchando tus puntos del modelo T. A ver, convencer a todo el mundo no vamos a convencerlo, eso está clarísimo. Eso no lo Eso vamos a conseguir, ¿no? Eso está clarísimo. No, no lo vamos a convencer. Incluso, fíjate, yo muchas veces digo que prefiero invertir el tiempo en buscar a esas personas que sean más visionarias o que sean más valientes para dar ese mismo paso y que luego realmente convenzcamos con resultados, ¿no? Que muchas veces dices, es que a mí, ¿por qué? Pues mira, los resultados están ahí y te estoy convenciendo con una base científica, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Convencer a todo el mundo no lo vamos a convencer y van a seguir subsistiendo, más que existiendo, subsistiendo, pues empresas que van a trabajar como en la antigua usanza, entre comillas, y ahí van a estar hasta que se den cuenta que realmente si quieren seguir desarrollándose y si quieren tener un éxito, van a tener que copiar el buen hacer de las otras empresas que realmente ya han sido visionarias, han sido valientes por hacerlo, ¿no? Y respecto a
¿qué hacemos con aquellas personas que no buscan ese encuadre dentro de esa organización, ¿no? En primer lugar, yo lo que haría es darles una segunda oportunidad. Darles una segunda oportunidad porque no todos hemos nacido, digamos, sabiendo, ¿no? También aprendemos, ¿no? Entonces, realmente darle una segunda oportunidad es decir, mira, esta es la visión, esta es la cultura organizativa, este es el estilo de liderazgo, así vamos a trabajar a partir de ahora y quiero que te formes al respecto. Por eso también yo creo que todas las políticas de formación y comunicación tienen que venir muy vinculadas también tanto a los valores como al liderazgo, ¿no? Entonces, si después de esa segunda oportunidad esa persona no se ajusta, hay dos posibilidades. O la misma persona abandona la empresa o la empresa decide tomar, digamos, una acción al respecto, ¿no? Vale, y entonces vamos al cuarto punto, que era estrategia de bienestar corporativo. ¿Vale? O sea, tengo claros o rediseñado nuestros propósitos y valores orientados a personas. Tenemos el liderazgo. Entiendo que tenemos nuestro plan de formación y desarrollo, no solo de líderes, sino de personas. Estamos ready para nuestro plan de bienestar. Tengo siempre una pregunta. ¿Quién lo diseña y quién lo lidera? Mira, lo que has dicho es una cosa muy importante que lo quiero repetir y lo quiero recalcar, ¿no? Cuando hacemos esas formaciones no solo son para nuestros líderes o líderes intermedios, ¿eh? Tenemos que ayudar a nuestros colaboradores a ese proceso de cambio y transformación, ¿no? Porque todos sabemos que cualquier cambio lo primero que crea es incertidumbre y miedo, ¿no? Entonces ahí está nuestro papel de explicarles el por qué hacemos así, por qué vamos a trabajar así y por qué nuestra organización se ha transformado hacia esa dirección, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Respecto al tema de las estrategias de bienestar, realmente yo no puedo poner estrategias de bienestar si antes no he trabajado primero los valores, la cultura organizativa, el liderazgo y la formación. Porque muchas veces pueden ser malentendidas, ¿no? Porque en un momento determinado me dicen que a partir de ahora tengo un futbolín en el patio de abajo. ¿Para qué quiero un futbolín si realmente me están machacando cada día con mis objetivos y con un líder que de humanista tiene cero, ¿no? Entonces, muchas veces las estrategias de bienestar corporativo hay que empezar a implementarlas una vez que hemos madurado los otros tres conceptos, ¿no? Y ver cuándo, cómo y por qué vamos a ir diseñando ciertas estrategias de bienestar corporativo siempre adaptados, siempre lo digo, ¿no? Porque a veces hay estrategias que son comunes a todas las empresas. Hablamos, pues, por ejemplo, igual flexibilidad horaria o hablamos en un momento determinado hacer reuniones solo a partir, digamos, nunca a partir de las 5. Es decir, cosas que podemos hacer que sean comunes para todos y hay otras cosas de estrategias de bienestar corporativo que son muy específicas a cada sector y a cada empresa, ¿no? ¿Quién lo debe de hacer? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es que tengamos el OK, digamos, la aprobación y el compromiso y el apoyo del CEO y del equipo directivo. Eso está clarísimo, ¿no? Porque muchas veces cuando implementamos algo tiene que ser de arriba abajo, nos guste o no, pero muchas veces esos cambios, y creo que cada vez es más común, vienen de abajo arriba. ¿Por qué? Porque también esos estilos de liderazgo que vamos implementando, una de las habilidades es la escucha activa y estamos escuchando a nuestros empleados que tenemos que cambiar y que tenemos que transformar, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que tener la aprobación por parte del equipo directivo, mandos intermedios y también incluso los colaboradores, porque muchas veces las estrategias de bienestar corporativo no son, digamos, 100% apoyadas por los propios colaboradores, ¿eh? También tenemos que trabajar, tenemos que hacer un trabajo de cambio de mentalidad por parte de los colaboradores, ¿no? ¿Cómo que te vas a las 5 de la tarde a tu casa si aún tenemos cosas que hacer? ¿O por qué tienes que ir a un sitio ahora? Es decir, que también tenemos que trabajar mucho ese cambio de mentalidad, ¿no? ¿Quién debe de hacerlo? Yo creo que primero, una vez que está aprobado el recurso y hay que hacerlo, pues puede hacerlo cualquiera de la compañía que tenga un poquito de interés en poder hacer ese tipo de bienestar, porque al final quienes implementamos somos todos, ¿no? ¿Y quién debe liderar? Pues puede ser el Departamento de Recursos Humanos, puede ser el CEO o quizás esta nueva posición que se está creando cada vez más a nivel internacional, que es la posición de Chief Happiness Officer, Chief Wellbeing Officer o Director de Felicidad, ¿no? Que creo que es una persona que en estos momentos se está realmente formando en estrategias de bienestar corporativo y que pueda ayudar en la implementación de todos esos procesos de cambio, ¿no? Y transformación.
Oye, déjame hacerte una pregunta. Es que el otro día vi una publicación, ya que has sacado este tema del Chief Happiness Officer. ¿Es un rol diferente al director o directora de recursos humanos o es complementario? Fíjate que yo soy de los que creen que el Chief Happiness Officer debería tener un dotted line, digamos, un reporte directo al CEO. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque yo creo que el Chief Happiness Officer tiene que dar servicio, entre comillas, a todos los departamentos de toda la empresa. Entonces, yo soy de los que vota a favor de que el Chief Happiness Officer tenga una posición en el comité de dirección y reporte directamente al CEO, pero que puedo entender que para muchas empresas eso puede ser un cambio muy fuerte en un momento determinado. Y yo creo que ahí, digamos, el Chief Happiness Officer puede estar vinculado también al departamento, que a mí no me gusta llamarle de recursos humanos, porque no somos recursos, ¿vale? Somos humanos. Entonces, el departamento que realmente se ocupa de las personas, gestiona a las personas, entonces podría realmente reportar a esa persona, pero yo soy de los que defienden que hay que darle esa posición, el puesto que le corresponde. Y para mí es una vinculación directa al CEO y en el comité de dirección. Y las empresas pequeñitas, en las empresas pequeñitas que no tenemos ni comité de dirección y a veces no tenemos ni mandos intermedios, puede ser el mismo CEO o una persona dentro del equipo que se forme un poquito respecto a qué significa las estrategias de bienestar corporativo, incluso puede hacer una certificación de Chief Happiness Officer y a partir de ahí ocuparse de crear esas estrategias de bienestar corporativo para las pequeñas empresas. Súper interesante, me encanta que lo pongas ahí al Chief Happiness Officer en un nivel tan alto. Oye, Ramón, por si nos quedamos sin tiempo y aunque luego volvamos a esta conversación tan interesante, me contabas cuando preparamos esta conversación que aparte del modelo tú considerabas que había como 3 ingredientes que no se podían olvidar para la supervivencia corporativa y que, si no te entendí mal, iba bastante ligado a este modelo que tú planteabas, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre estos 3 ingredientes. Fíjate, madurando el modelo, que lo he estado madurando los últimos meses en función de cómo poder combinarlo, etcétera, etcétera, me he ido encontrando de que había algunos conceptos dentro de la empresa que podíamos combinarlo con unos conceptos innovadores, ¿no? Y ponerlos en práctica. Esto nunca es fácil, va a costar tiempo, pero sí que es bueno que empecemos un poco a abonar el terreno, a abonar las mentes para que estos tipos de conceptos se entiendan perfectamente, ¿no? Y uno de ellos para mí es siempre hemos hablado de la competitividad de las empresas, ¿no? Competitividad interna dentro de los propios empleados y competitividad externa con lo que son nuestros competidores, ¿no? Pues fíjate, yo hablaría de una competitividad honesta, completamente distinto a lo que se ha realmente desarrollado hasta estos momentos, ¿no? ¿Qué significa esa competitividad honesta? Que pasamos de la competición a la colaboración. Y yo creo que colaborando se puede llegar a más, ¿no? Colaborando internamente, incluso externamente, fíjate lo que te digo, se puede llegar a más. Eso sería un primer concepto, ¿no? Que podríamos desarrollarlo en otro Happy Talk, ¿vale? Luego, el otro concepto para mí muy importante es la productividad sostenible, fíjate, es decir, conceptos de sostenibilidad con la productividad, ¿no? Cada vez más, ¿no? Yo a veces pongo el grito en el cielo cuando realmente se han tirado una empresa que hace cierto producto, ha tirado todo el producto del stock porque no ha conseguido venderlo y no ha llegado a los objetivos. Seamos más realistas con los objetivos, ¿no? Dentro de la propia empresa y produzcamos en función de unos objetivos más realistas, ¿no? No vayamos a querer realmente a tener una productividad excesiva cuando realmente luego estamos destruyendo la mitad del stock. Es un ejemplo muy simple, pero que está ahí dentro de lo que es el concepto de productividad sostenible. El planeta es uno y es el que tenemos que cuidarlo, ¿no? Y luego el tercer concepto que creo que es muy interesante, y aquí sí que es verdad que quiero ser un poco políticamente incorrecto, es el tema de la rentabilidad compartida. Es decir, no entiendo muchas empresas que están en todo su derecho, ganen tanto, 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 tanto dinero y ese dinero vaya a cuatro que son digamos, los stakeholders, que son los accionistas, etcétera, etcétera, y esa misma empresa tenga en un momento determinado a la mayoría de sus empleados ganando el salario mínimo interprofesional. ¿Me entiendes? Es decir, compartamos un poco la rentabilidad para que todos seamos un poquito, digamos, tengamos un poquito más de bienestar financiero, que creo que es muy importante aquí dentro del concepto de bienestar financiero,
y compartamos un poco más la rentabilidad entre todos, ¿no? Yo creo que ahí podríamos llegar a un mayor compromiso, un mayor bienestar financiero por parte de las personas que trabajan en las empresas y además yo creo que, digamos, aumentaríamos mucho más el compromiso e incluso podría decirte el talento, ¿no? Dentro de las propias empresas. Perdón, ha sido muy rápido, pero son tres conceptos que los he ido vinculando y me parecen súper interesantes, ¿no? Competitividad honesta, productividad sostenible y rentabilidad compartida. A mí me encanta, no sé si decirte me encanta, me choca lo de competitividad honesta. O sea, existe la competitividad honesta porque en el momento en el que tú y yo competimos en algo, como uno de los dos tenga un gen muy competitivo, igual puedo ser capaz de hacer cualquier cosa para ganarte, por llevármelo a un extremo, ¿eh, Ramón? O sea, Sí, que lo sí, sí. entiendo, pero, Claro, es que eh, hay que cambiar mucho el mindset, hay que cambiar mucho la forma de pensar, ¿no? Entonces, yo estoy seguro y además abogo por la competitividad honesta, ¿no? Porque colaborando se llega mejor. Muchas veces, fíjate, es un mal ejemplo quizás, ¿no? Pero en la pandemia no hubo una competitividad deshonesta por parte de las farmacéuticas, sino que realmente colaboraron entre todos para buscar una vacuna cuanto antes, ¿no? Eso es una competitividad honesta. Luego cada uno vendió su vacuna, pero lo que es la base fue colaborativa, ¿no? Pues así podemos hacer con muchísimas cosas más. Aprender unos de otros, yo creo que es muy importante. esto me gusta mucho más, aprender unos de otros. O sea, no sé qué nombre podríamos buscarle, pero este me gusta. Sí, Fíjate que antes lo has dicho, ¿no? Fue que lo estaba apuntando. colaborar, para mí es Perdona. colaborar, De la competitividad a la colaboración, le decías, ¿no? eso es. Es decir, para mí competitividad honesta es colaboración. Competitividad no significa colaboración muchas veces. No, fíjate, Hugo decía, colaboración es la tecnología más disruptiva que existe. Prefiero trabajar la colaboración real. Me parece genial. La verdad es que tres ingredientes súper aconsejables, ¿eh? A mí el de rentabilidad compartida, estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque sea, no sé. La verdad es que no sé si es decirle políticamente incorrecto o cómo tendríamos que decirle, ¿no? Eh, y la otra, de hecho, el otro día también cuando comentaba lo de la productividad sostenible, que además justo también has puesto el mismo ejemplo, evidentemente. Ramón, esto tiene que ver mucho con todo este movimiento B Corp, con toda la parte esta de trabajar criterios ESG, capitalismo consciente, o es algo totalmente diferente. A ver, tiene algo que ver, ¿de acuerdo? Pero sobre todo yo aquí lo que pongo es lógica. Es decir, lógica dentro de una empresa, ¿no? Es decir, no es lógico que produzcas el triple de lo que vendas, por si vas a vender. No es No, lógico en un momento determinado todo lo que está pasando de que en un momento determinado algo que vale y que sigue valiendo lo cambio porque ya han sacado el nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero decirte que sí que tiene sí que tiene que ver un poco con eso, pero sobre todo es por la lógica, ¿no? En un momento determinado estamos en un mundo muy consumista y nos estamos esquilmando los recursos del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que profundizar mucho más como concepto. Ahora mismo, pues no tenemos tiempo de hacerlo, pero sí que realmente productividad y sostenibilidad tienen que venir de la mano. oye, déjame, tengo aquí una pregunta de Maru, que te dice, Ramón, ¿cómo enfocarías, ¿vale? Vale, cómo lo enfocaríamos en el sector de la hostelería que hace mucha falta? Me imagino que Maru se está refiriendo a lo de a lo de la productividad, sostenible. Pues seguramente si vamos al sector de la hostelería buscaremos puntos en donde podamos mejorar esa productividad para hacerla más sostenible, ¿no? Pues por ejemplo, en un momento determinado es todo lo que ahora estamos llamando lo que es el tirar comida, ¿no? Por decirlo de una forma simple, ¿no? Tirar comida. ¿Cuánta comida estamos tirando dentro del sector de la hostelería, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, realmente ahí podíamos marcar, digamos, algunas pautas para reducir lo que es todo ese desperdicio, ¿no? De lo que es la alimentación, ¿no? Entonces, seguramente buscaríamos
fórmulas para que realmente reduzcamos, en este caso de la hostelería, el tema de la alimentación y de la comida, pues en gestión de stocks, programas de gestión de stocks, de compras de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo lo importante para mí es comprar el concepto de productividad sostenida y luego buscar en cada uno de los sectores cómo podríamos ir a implementarlo, ¿no? Buenísimo, Ramón. Sí, sí, Maru se refería, decía que se refería a ser Uh más -huh. sostenible, ¿no? Sí, Eh, Mira, Sara te pregunta, en cuanto a productividad sostenible, que le encanta el concepto, ¿cómo podrías aplicarlo en una empresa de consultoría? Bueno, aquí déjame un segundo, ¿vale? Que voy a leer también el de Francisco, porque así ya te voy a hacer dos preguntas. Claro, te dice, compartiendo todo esto, hemos de pensar en una pequeña empresa, en una pyme, ¿no? Más en la pequeña empresa que es la que da soporte a nuestra economía y al estado este de bienestar. No sé, algunos ejemplos plausibles de acciones de bienestar corporativo, pero más allá de flexibilidad horaria o modelos híbridos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicarías todo esto a la consultoría? ¿Cómo puede si no entendió mal a Francisco, cómo puede una pequeña empresa eh, de tener otras acciones de bienestar de las que ya escuchamos en el día a día? pues en principio conocer tu empresa, ¿no? Conocer esa pequeña empresa, ¿no? Y segundo, conocer realmente cuáles son sus colaboradores. Implementar un proceso de escucha activa, de feedback constructivo, para saber realmente qué es lo que necesitan, ¿no? Porque tú muchas veces si no preguntas, si no conoces a tus empleados y con toda la buena voluntad del mundo estás poniendo una estrategia de bienestar corporativo que no funciona, estás teóricamente gastando recursos en algo que no es realmente eficaz. Entonces, lo más importante es primero conocer a tu equipo, quiénes están trabajando contigo, cuáles son las necesidades. Y muchas veces también cuando hablamos de estrategias de bienestar corporativo, no tenemos que ir a estrategias solo globales, ¿no? También pueden ser estrategias individuales. En un momento determinado lo que te vale a ti me vale a mí, las motivaciones son distintas, las necesidades son distintas, ¿no? Y dentro de un abanico de cobertura de bienestar corporativo habrá algunas cosas que sean a nivel general y hay otras cosas que creo que vamos a atender mucho más y cada vez más al tema individual, ¿no? Por ejemplo, el tema de la flexibilidad horaria. Hay gente que no tiene ningún problema por ir a la oficina y otras personas que prefieren trabajar en remoto, ¿no? Ahí podríamos llegar a una solución individual. Pues en las pequeñas empresas lo mismo. Primero, conocer a tu equipo, conocer a tu empresa, ver los recursos que tienes, ves lo que necesita tu equipo, escucha activa, feedback constructivo y empezar a implementar distintas acciones de bienestar corporativo que puedan ser globales o individuales. Oye, Ramón, en cuanto a lo de productividad sostenible para consultorías, ¿En o qué sea, sentido? ¿Consultorías en qué sentido? ¿Una consultoría, digamos, en plan ya administrativo de oficinas o una consultoría de... a ver qué nos dice Sara, ¿vale? Porque Sara decía en cuanto a productividad y sostenible, ¿cómo podría aplicarlo en una empresa consultoría? Mira, nosotros en Happy Force, un poco no sé si cuánto impacto podríamos tener en la parte de sostenibilidad. Sí que hemos decidido, por ejemplo, que todos los equipos a partir de hoy sean todos alquilados, ¿no? O sea, alquilados y ya no solo también porque somos una empresa tecnológica y estar a la última, sino porque al final te das cuenta que pues un portátil se te queda obsoleto y compras otro nuevo y luego dices, ¿qué hago con el que tengo? O sea, no está para trabajar, pero es que no está para tirar. Y al final estoy amontonando en una estantería portátiles que, que es una pena, que no tienen ningún uso, que has hecho un gasto, que no lo reutilizas. Al final buscamos, bueno, que las hay, ¿eh? Buscamos empresas en las que puedes hacer alquileres de productos, ¿no? Si esto es una forma de ser más sostenibles también, ¿no? Incluso también, por ejemplo, el tema de los viajes. Un En un tema muy... momento determinado hay que crear la cultura del presencial y de online, ¿no? Y muchas veces muchos viajes podemos evitarnos haciendo una conferencia online directamente y no tener que coger un vuelo Madrid-Barcelona para estar en una reunión de 15 minutos y volver otra vez para Madrid. Un ejemplo que doy, ¿no? Entonces, también podemos ver cómo podemos organizar todo el tema de la política de viajes para ser más sostenibles. A ver, Ramón, que se me acumulan las preguntas, que esto ya empieza a ser más que interesante. Sara decía, consultoría, a ver, Sara, que te busco, consultoría de productos y proyectos de ciberseguridad, ¿vale? O sea, ¿cómo podría ser más sostenible?
Pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Una vez Sí. conociendo tu empresa, analizar en aquellos departamentos, aquellos procesos, aquellas herramientas, aquellas políticas en que podemos ser más sostenibles, ¿no? Claro, yo creo que también Sara va un poco en la línea, también de lo que yo contaba en Happy Force, porque al final el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Y que has puesto es muy bueno de hostelería, que te hacían la pregunta, ¿no? De, oye, pues cómo hacemos el estocaje de alimentos o los pedidos o la producción de X pantalones. Claro, al final dice, ya, yo es que trabajo en seguridad, que lo máximo que tengo puede ser una mesa, una silla. ¿Me puedo trasladar al cliente como mucho? Bueno, pues ahí a lo mejor ver cómo ese tipo de viajes pueden ser mucho más optimizados e impactar en sostenibilidad. Pero sí que es verdad que es complicado. Al final tienes que dar mucho más al coco, a la imaginación y muy en la línea que tú dices, entender la casuística de cada persona, ¿vale? Este tipo de organizaciones. Mira, esta te la tenía y se ha adelantado Jorge. Me dice, hola Sergio, soy Jorge. ¿Cuáles serían los ítems de medición fundamentales para poder ver si un programa de intervención que busca favorecer el clima laboral ha sido efectivo? ¿Cuáles serían un poquito los KPIs, ¿no? Los Sí, indicadores clave, ¿no? sí. Pues todo depende un poquito también qué es lo que quieres en un momento evaluar, ¿no? Entonces, cuando tú lanzas una política, si vas a lanzar una política global de bienestar, puedes crear ciertos indicadores. Si vas a crear solo una política de bienestar añadida al programa de bienestar que puedes tener, también puedes identificar otros, ¿no? Entonces, puede haber distintos KPIs o indicadores clave de eficacia, ¿no? En un momento determinado, pues por ejemplo, si tenemos nosotros digamos, identificado un proceso interno de quejas por parte de nuestros empleados hacia recursos humanos, si hay una disminución o no de quejas cuando has implementado esa política de bienestar, por ejemplo, ¿no? Si en un momento determinado, aplicando políticas de bienestar, cuál es la rotación de tu personal, el que era antes o el que era después, también puede ser otro indicador clave, ¿no? Muchas veces un indicador clave también bastante científicamente probado, pues puede ser el tema de bajas laborales, ¿no? En un momento determinado, si tenemos muchas bajas laborales y de repente una vez empezando a implementar estos temas de política de bienestar corporativo, disminuyemos las bajas laborales también. Lo que sí que quiero decir una cosa que también aquí esto necesita su tiempo. Esto no significa que ahora yo implemente una política de bienestar y si antes tenía bajas laborales 10, ahora voy a tener una. No, esto lleva su tiempo y por eso quiero decir que el bienestar corporativo, lo que decía en este modelo de transformación T, tiene que venir muy vinculado a los otros tres puntos, ¿no? Lo que eran los valores, cultura corporativa, liderazgo y formación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tienes que darle un tiempo a que esas cosas funcionen, ¿no? Pero sobre todo, está muy bien la pregunta porque yo considero que todo lo que se implementa en una empresa tiene que tener un indicador clave de éxito. Entonces hay que identificarlo, sea uno, sea dos o sea tres. Pero siempre hay que identificar un indicador clave. ¿Por qué? Porque por un lado eso a mí me permite, digamos, vender la eficacia de la herramienta o del programa al equipo directivo, mirar, haciendo esto, mejoramos esto, ¿de acuerdo? Y no solo al equipo directivo, sino al resto de colaboradores, porque seguramente si eso está funcionando bien, el clima laboral va mejor. Yo creo que es importante esto también, Ramón, para tener un punto de referencia del por qué estás pidiendo hacer estas iniciativas. Como tú dices, oye, yo hago esto no para mejorar el absentismo, que sí, que lo hago, pero es que nuestro absentismo a día de hoy es este. Este es nuestro punto de referencia y yo creo que eso te ayuda en vez de pedir dinero para gastar para unas iniciativas de una estrategia de bienestar, es pedir dinero, es invertir el dinero porque realmente vamos a tener un retorno. Y luego hay una cosa, fíjate en Jorge al final de su pregunta decía, para saber si ha sido efectivo, yo lo cambiaría si está siendo efectivo, porque yo creo que lo interesante es que esto sea continuo. O sea, tú haces una acción para ver cómo está impactando, no ahora, sino en el futuro, si tiene continuidad, si no tiene continuidad. Yo creo que esto es importante, ¿no? Que siempre nos quedamos en yo mido ahora, ya, pero ¿y ahora y el futuro? ¿Qué ocurre? Incluso no solo eso, sino el propio indicador.
que siempre tiene que haber indicadores, siempre, para influenciar, digamos, esa estrategia a la hora de venderla, entre comillas, al equipo directivo y poder invertir, ¿no? en ese tipo de políticas de bienestar. Sino porque esa política de bienestar, si añado otra, resulta que ese indicador que iba bien funcionando y mejorando con una, con dos va mucho mejor. Entonces, quiero decirte que los indicadores siempre hay que ponerlos, siempre hay que implementarlos y siempre hay que analizarlos. Esa es la base científica de toda la eficacia que podemos tener respecto a estrategias de bienestar corporativo. Mira, Ramón, no sé si lo voy a resumir así, ¿vale? Yo creo que Catherine pregunta qué recomendaciones le das a alguna organización, ¿no? Cuando es reticente. Y ahora te voy a poner el ejemplo que ha puesto Catherine. Ella te dice, oye, algunas ONG sienten que no tienen que implementar todos estos procesos porque la naturaleza de sus operaciones, de cierta manera, ya las hace tener una cultura de bienestar y sostenible. Pero realmente esta cultura no es tan evidente en la mayoría de los casos que he visto personalmente. Entonces, ¿qué recomendación se le puede dar a este tipo de organizaciones? A ver, yo no soy un experto en ONGs, pero sí que he visto en mi experiencia, y también hay que decirlo, por ejemplo, No me montes fiestas, el libro, la mayoría de la parte de los derechos de autor va a una ONG, que es Amor sin Barreras, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, yo el vínculo que estoy teniendo con Amor sin Barreras, me he dado cuenta de que profesionalizando más la ONG, es decir, haciéndolo como si fuera una mini empresa, con todos los departamentos necesarios correspondientes, yo estoy totalmente de acuerdo que al mismo tiempo tenemos que cuidar a las personas de la misma manera o más, porque estas personas están vinculadas mucho hacia el propósito de la empresa, hacia el compromiso de la empresa y muchas veces necesitan más cuidado por parte de las empresas para sentirse bien, ¿no? Porque depende qué tipo de ONG, hay ONGs que realmente tienes experiencias muy duras respecto a la ONG. Inviertes mucha energía, inviertes mucha motivación. Entonces yo considero que las ONG sí que deben de ser parte de las organizaciones que pongan bienestar, digamos, estrategias de bienestar corporativo dentro de sus organizaciones, ¿no? Yo totalmente de acuerdo en ese sentido. Y vuelvo a insistir, incorporar bienestar corporativo en las empresas, en muchas no es fácil, vuelvo a insistir, tenemos que influenciar, tenemos que ser nosotros los primeros embajadores en intentar no tanto convencer, sino abrir un poquito los puntos de vista de aquellas personas que tengan las decisiones en las propias empresas, ¿no? Y a partir de ahí, liderar con el ejemplo y vender con los resultados. Yo creo que eso es lo más importante que hay. Pero una de las cosas que también digo es que yo soy muy optimista al respecto, ¿eh? Yo al principio cuando empecé con todo esto del bienestar pensaba que estaba solo y no lo estoy. Hay muchísima gente que cree en el propósito, hay mucha gente que está trabajando por ellos, entre vosotros, Sergio, hay mucha gente que está en ello y no estamos solos. Tenemos que crear esa potencia, digamos, esa fuerza de influencia que tenemos que tener en las empresas y empezar a cambiar las cosas poquito a poco. Fíjate, ahora mismo están en Davos hablando qué hacer con el mundo, ¿de acuerdo? Yo creo que en Davos no van a tener como prioridad cuidado a las personas y cuidado a las personas humanas, no lo van a tener, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que este movimiento viene mucho de abajo arriba, en el sentido de que cada vez que somos más y que realmente estamos pidiendo humanizar las empresas, que no es algo ilógico, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Entonces, todo el mundo tiene derecho a sentirse bien, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar entre nosotros para cambiar y transformar, digamos, las corporaciones, las empresas y al mismo tiempo cambiar el mundo en ese sentido. La verdad es que es interesante, Ramón. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener un espacio, al menos para intentar ser feliz. Yo creo que esto es Claro que importante. sí, Yo claro creo que que esto es sí. súper importante. Mira, Martín decía, oye, se debe unificar los dos balances, el social y el económico. Te pregunta si se puede crear un balance del modelo T. Te lo, te- Es te- que igual lo tienes, ¿eh? O te lo dejo ahí como idea de Martín. no, es que es el objetivo. El modelo T lo que es un win-to-win. Es decir, vamos a trabajar con las empresas para cambiar y transformar, poniendo en el centro de las estrategias a las personas, pero sin perder de vista de que al mismo tiempo, y ahí entramos en los tres conceptos que hemos dicho al final, ¿no? Que las empresas sean competitivas, honestas, productivas y sostenibles y además tengan una rentabilidad, digamos, compartida, ¿no?
Cuando digo una rentabilidad compartida, incluso son los propios salarios de los propios puestos, ¿me entiendes? Que sean unos salarios justos en función de lo que estás dando tú como persona profesional, ¿me entiendes? Entonces, sí, claro, claro, y hay que buscar ese balance, el social y el económico, el humano y el de empresas. Mira, me gusta lo que comenta Marta, que dice, también es importante hablar de bienestar corporativo, no solo en la incorporación y estancia de un empleado a la compañía, sino también medir el cuidado en el momento de la desvinculación del empleado con la empresa, a través de comunicación, flexibilidad, empatía, puntos claves que señalabas, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que no nos podemos quedar solo en cuando el empleado o la persona está en nuestra organización. Es que yo creo que es muy importante que una gran desvinculación hace que esa persona aún esté con nosotros, aunque esté en otra compañía. Esto sí que es importante. Y ahí está un poco el tema de la cultura organizativa, el tema de la formación, que la formación no hay que llegar hasta el final, como dice ella, ¿no? Es decir, aquí están los procesos de onboarding, los procesos de offboarding, ¿no? Esos son muy importantes. O sea, tenemos que llegar a esas políticas de bienestar corporativo hasta el final. ¿Cómo va a dejar una persona nuestra empresa con una, digamos, con una sensación de que ha perdido 3 años en esa empresa y que además no ha aprendido nada? Eso no puede ser así. O sea, tenemos que hacer que las personas al mismo tiempo se desarrollen de una forma personal y de una forma profesional, ¿no? Y digamos, no he perdido el tiempo, ¿no? En ese sentido. Ramón, a ver, te dejo los dos últimos, ¿vale? Que es que Gloria decía, y con toda razón, a veces no es necesario grandes acciones para tener gran impacto. O sea, la verdad. Justo, totalmente de acuerdo. Martín nos dice, soy presidente de la fundación. Los empleados me dicen, hola jefe. Les contesto, aquí hay personas con diferentes responsabilidades. Qué bueno. Eh, Oye, Ramón, era una conversación de 30 minutos, ya has visto que el tema es súper apasionante y Genial. gracias a todas las personas que están comentando en el chat. ¿Quieres algo más que añadir después de 50 minutos? Bueno, no, en principio, primero dar las gracias a todas las personas que están ahí escuchándonos, que nos están apoyando y que además están participando en el chat. Yo creo que eso hace que realmente te motives mucho más y que realmente no te sientas solo y que podamos trabajar todo esto en equipo, ¿no? En familia, como quien dice. Y realmente nada más, solo dar las gracias y que realmente hemos intentado en estos 45 minutos en clarificar un poquito las cosas y sobre todo el decir que las cosas se pueden hacer y se deben hacer y que tenemos que ser nosotros en el movimiento que cambie y transforme las empresas para hacerlas más humanas. Ramón, tengo tres preguntas. Este año vamos a añadir una. Bueno, primero, te dejo aquí en el chat que estamos realizando un segundo estudio sobre felicidad laboral a nivel mundial. O sea que si queréis rellenar la encuesta, os dejo aquí el link y además si queréis ayudarnos a compartirla en redes sociales, mm, contactos, etcétera, se agradecería. Tenemos un objetivo de llegar a 10.000 respuestas, a ver si lo conseguimos. Ramón, tres preguntas. ¿Podrías definir qué es la felicidad en 5 palabras? Mira, a mí me han preguntado bastantes veces en estos últimos meses qué es la felicidad, ¿no? Y realmente para mí es un concepto complicado de definir como tal, ¿no? Muy, muy complicado. Y en 5 palabras, fíjate, yo recuerdo que en el libro No me montes fiestas está incluido esas 5 palabras y creo recordar o lo compartí alguna vez y voy a ser un poquito poético, pero que realmente el fondo, el trasfondo no tiene tanta poesía, ¿no? Sino que tiene mucho de verdad, ¿no? Para mí, la felicidad es la sonrisa del alma. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la felicidad es mi felicidad, ¿no? Es decir, yo creo que la felicidad es algo muy, muy de cada uno, realmente. Nosotros cada uno sabemos qué es lo que nos hace felices y realmente cuando somos felices lo demostramos abiertamente. Por eso digo que es un poco la sonrisa del alma, ¿no? Y entonces, qué pena aquello que nos hagan no ser felices, ¿no? ¿Por qué no lo cambiamos y realmente, lo que te he dicho antes, todos tenemos derecho a ser felices? Entonces me quedo con esa definición un poco poética de que la felicidad es la sonrisa del alma y que la felicidad es mi felicidad. Me encanta, me encanta. Muy bueno, Ramón, muchas gracias. Y 2 palabras y 2 preguntas que ya veníamos haciendo. ¿Qué libro nos recomendarías y a quién te gustaría que invitásemos a los Happy Talks de Happy Force?
Eso sí que no lo había preparado, porque como sabía que siempre lo preguntaba, ¿vale? Entonces, mira, el libro me gustaría recomendar dos, porque a mí me han resultado muy bonitos leerlos y porque a mí me ha dado la sensación de que se han escrito desde el corazón, ¿no? Y yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Uno de ellos es de Esther Egea Millán, que es el Biología de la Felicidad. Es un libro que gusta mucho, escrito desde el corazón. Y luego el otro libro es de Carmen Sánchez Alegre, que es hablamos del suicidio y que realmente es un caso personal que impacta mucho y que te da mucho que reflexionar, que pensar. Entonces yo recomendaría esos dos libros. El primero es Biología de la Felicidad, ¿verdad? Biología de la felicidad de Esther Egea Millán y Sí. hablamos del suicidio de Carmen Sánchez Alegre. Sí, la verdad es que Carmen es muy interesante, ¿eh? Conozco a las dos historias de Carmen. Carmen, tuve la oportunidad de hablar con ella, es brutal, buenísimo, lo recomiendo. Vale, ¿y a quién te gustaría que invitásemos a los Happy Talks? Pues fíjate, dentro de todo lo que hemos hablado, hemos comentado que la formación era muy importante y además me has dicho quién debería liderar esos cambios de bienestar corporativo en las empresas, ¿no? Yo he dicho que es cada vez más importante la figura del Chief Happiness Officer, ¿no? Entonces aquí yo sí que creo que invitaría a Marisa Naranjo. Marisa Naranjo es CEO de 135 Consultoría, lleva un proyecto muy bonito que es certificar Chief Happiness Officer, ¿no? Y yo creo que ahí es donde realmente estamos creando abonando ese terreno y esos aliados, esos embajadores de la felicidad y el bienestar a través de esa certificación de Chief Happiness Officer. Pues nada, nos apuntamos aquí a Marisa, nuestra gran amiga Marisa, que está haciendo un trabajo increíble y que tenemos la suerte, Ramón, y tú y yo, de formar parte de esa certificación y la verdad es que, vamos, es una persona encantadora. La llamaremos y si tenéis oportunidad de conocerla, no os defraudará. Ramón, que íbamos para 30 minutos y llevamos 55 y la gente diciéndonos que sí, ya se ha acabado el tiempo. O sea, ahora sí que, ahora sí que ya te tengo que dejar. Eh, la verdad que millones de gracias. O sea, ha estado increíble y bueno, y los resultados son el chat. Yo creo que ha sido interesante para todas las personas, así que te agradezco que nos hayas regalado más tiempo del que habíamos acordado. Pues muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este Happy Talks. Y también daría gracias, aprovecho para dar gracias a todas esas personas que me están apoyando en este proceso, ¿de acuerdo? De transformación y también a aquellas personas de mi entorno que también me están apoyando. Estoy conociendo gente súper interesante, gente maravillosa y al menos sabemos que en el mundo existe y sí, y seguro que somos muchos más de lo que pensamos gente maravillosa y gente buena. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en una o 2 semanas. Muchísimas gracias. Perdón, Ramón, ¿el libro dónde se Dime, puede comprar? No me monte fiestas antes de terminar. el libro se puede comprar o en las plataformas digitales como puede ser Amazon, las plataformas digitales de Casa del Libro, de AFNAC, del Corte Inglés y también en la librería que tengáis en vuestro barrio. Perfecto. Pues oye, a ver si en agradecimiento logramos que No me monte fiestas sea número uno en Amazon. Y, y eso yo creo que podría ser un buen regalo por el tiempo que nos has dedicado. Sí, y sobre todo no por el mero hecho de vender el libro, sino primero ¿No? porque los derechos de autor van a la ONG Amor Sin Barreras y segundo porque eso significa que nuestro propósito se está expandiendo y que realmente estamos teniendo cada vez más personas que, digamos, dentro de nuestro equipo para cambiar las cosas a mejor. Genial. Pues oye, Ramón, que tengas una buena tarde y muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.